está Juan Marino con nosotros, diputado. Gracias, Juan, por estar, gracias por haber venido. Estamos viendo lo que sucede en la calle. Manifestantes, trabajadores de distintos sindicatos, de distintos gremios, están yendo hacia el Congreso para apoyar a los jubilados. Pero cada vez son más. ¿Por qué? Tenemos un pueblo movilizado en las calles porque tenemos un gobierno que está desarrollando un genocidio económico. Contra los jubilados es un plan de genocidio silencioso, donde los jubilados tienen que elegir entre comprarse los remedios o comprarse los medicamentos. Y tenemos una situación tan ridícula que durante horas tenemos todo el alrededor del Congreso cortado por Patricia Bullrich para que los jubilados no puedan circular durante un par de horas alrededor del propio Congreso. ¿Qué es lo que estamos viendo arriba a la derecha? Bullrich corta durante más tiempo las calles aledañas al Congreso, que lo que significaría que las jubiladas y los jubilados puedan circular alrededor del Congreso de la Nación con un reclamo muy específico, que es que el Senado apruebe lo que ya votamos en diputados, que es el aumento para los jubilados y el restablecimiento de la moratoria previsional. 7%. 7% más una actualización del bono, por lo cual sería un aumento de aproximadamente 70.000 pesos, además de que se restablezca la moratoria. Sí. De acuerdo con la Constitución, el pueblo tiene derecho a peticionar y quienes somos representantes del pueblo tenemos derecho, y es nuestro trabajo, recibir esos reclamos populares y darles una traducción legislativa. Bullrich está impidiendo que se cumplan esos derechos constitucionales. Pero ¿no están mejor las cosas con este gobierno? El gobierno dice que controló la inflación, que los indicadores macroeconómicos están bien, que van a llegar inversiones, que en todo caso si se enfrenta a una especie de ajuste es un ajuste con trabajo y con dinero en el bolsillo. Bueno, las cosas están peor porque vimos los números de desocupación que crecieron al 7,9% a nivel nacional y en algunos lugares en particular, incluyendo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, casi el 10%. Es un aumento de la desocupación donde la preocupación de nuestro pueblo es poder conseguir o no trabajo, quedarse sin laburo, los salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, las jubilaciones que no alcanzan para llegar a fin de mes. La gente está cada vez peor, por eso crecen las movilizaciones, por eso crecen las manifestaciones. Y además hay otra cosa que es muy grave, que es que este es un gobierno que con la ley bases y el DNU 70 suspendió de hecho la Constitución. Y como suspendió la Constitución, Milei piensa que puede hacer lo que quiera pasando por encima del orden constitucional. Entonces, por ejemplo, mientras toda la región, para defender que América Latina sea una región de paz, condenó los bombardeos ilegales de Donald Trump contra Irán, Milei los reivindicó, rompiendo la unidad regional a favor de la paz. Esto es muy grave. Ese tipo de decisiones tienen que pasar por el Congreso porque ponen en riesgo la paz en América Latina y en nuestro país en particular. Fíjate lo que es la izquierda, arriba, cómo está el Congreso. No hay nadie. No hay dos personas ahí, míralo. Ahí estamos viendo. Solamente dos personas mirando para ver si pueden ver algo a través de lo que es este muro. Esto no es una valla, es un muro. No se puede pasar, mide más de 2 metros. Sí, y que simbólicamente eso que bien señalás como un muro también habla un poco de lo que percibe el ciudadano de a pie respecto de los que integran el Congreso de la Nación. Y voy más allá de la libertad de avanza, sino que hay una distancia entre la agenda de la política y la agenda de la ciudadanía, donde los temas que se terminan trabajando, de los que se terminan ocupando, medio como que queda en un ejercicio argumentativo, pero no se traduce, no se traslada a las necesidades de la gente. No se traslada a la necesidad de la gente porque el gobierno decidió vetar todo proyecto de ley que votemos a favor de la gente. Vetaron ya el año pasado el aumento de los jubilados y el aumento para las universidades. Ahora Milei vetó la ayuda a Bahía Blanca, diciendo que ellos ya ejecutaron la ayuda que tenían que ejecutar y hoy tuvimos piquetes en Bahía Blanca de la gente protestando porque nunca les llegó el subsidio que había anunciado el gobierno nacional. Entonces, si a la gente no le llega lo que votamos en el Congreso, pues tenemos un gobierno nacional que decidió vetar todo lo que sea a favor de la gente, lo cual demuestra que todas estas luchas se tienen que unir, cada una de estas luchas se tiene que convertir en una causa popular a nivel nacional y tienen que tener una traducción política, porque esto se resuelve con un cambio de gobierno. Está clarísimo lo que pensás. ¿Vos crees que todo el peronismo piensa como vos? Porque ahora se abre una etapa nueva en el peronismo con Cristina Presa, en donde se va a definir en estas semanas, meses, si el peronismo sigue unido o no. ¿Qué pensás que es lo que se piensa? Nosotros tuvimos una gran manifestación de unidad en la calle contra la proscripción, donde participó no solo todo el peronismo, sino también gran parte de la izquierda, sindicatos, organizaciones sociales y piqueteras, la semana pasada en Plaza de Mayo, en lo que fue el inicio del cristinazo, contra la proscripción de Cristina y contra el golpe de Estado judicial perpetrado por la Corte Suprema. Nosotros al Poder Judicial le venimos solicitando sistemáticamente que permita que los jubilados se manifiesten frente al Congreso y que nos traigan sus reclamos y que termine con estos operativos delirantes de Patricia Bullrich, que con su show represivo lo único que hace es hacer campaña electoral. El Poder Judicial nunca nos respondió y en cambio en tiempo récord la Corte Suprema, para que Cristina no pueda participar de la campaña electoral, la proscribió. Sí, estaba pensando también en toda la serie de emergencias
que se pretenden activar, la emergencia pediátrica, la emergencia en discapacidad, la emergencia para zonas afectadas por los temporales, pues también están las de Zárate y Campana, además de la de Bahía Blanca, la emergencia para los jubilados. ¿Quién va a recoger el guante de todo esto? Porque también vemos parte del sindicalismo que se sienta en un Consejo de Mayo y los trabajadores dicen, a nosotros no nos representa esta CGT, no tenemos nada que ver con esta CGT. Es más, las bases están gritando que creen que esa fuerza de conducción de los sindicatos no tiene nada que ver con los reclamos. Por eso es muy importante que desde abajo y con la lucha del pueblo construyamos la unidad política de la oposición para generar una alternativa contra el gobierno de Milei. Acá el pueblo no va a esperar a ningún dirigente, ninguna dirigente para salir a luchar. Lo estamos viendo con estas imágenes que están mostrando ustedes. El tema es que tengamos dirigentes y dirigentes que estemos dispuestos a, como vos decías, recoger el guante, escuchar ese mandato popular y coordinar y articular entre nosotros para generar un gran frente antifascista de toda la oposición para ganarle a Milei en las elecciones, para tener un gobierno distinto que sí dé lugar a los reclamos populares. Y vos claramente sos de un sector más de izquierda del peronismo. Hay elecciones en la CGT en noviembre. ¿Qué espera la izquierda peronista, si se puede decir así, de una posible renovación de la CGT en estas elecciones? ¿O cómo lo ves? Yo soy del Partido Piquetero, nosotros somos una organización de izquierda que está dentro de Unión por la Patria, dentro del Movimiento Derecho al Futuro, también estuvimos dentro del Frente de Todos, yo, por lo tanto soy diputado nacional por Unión por la Patria, y para nosotros es muy importante que todas las dirigentes y los dirigentes del movimiento obrero ocupado y de la CGT en particular estén presentes apoyando estas manifestaciones. Después, naturalmente, va a depender de nuestra capacidad de construir al interior de los gremios las listas de las compañeras y los compañeros que defendamos la lucha contra el gobierno de Milei para conquistar comisiones internas, para conquistar sindicatos de rama y sobre esa base generar las condiciones para que tengamos una conducción de la CGT que defienda al movimiento obrero y popular y su lucha. Ese es un desafío histórico y estratégico que nosotros reivindicamos como clasistas, como militantes de izquierda desde siempre. Pero Gerardo Martínez de la UCA estaba sentado en el Consejo de Mayo. Él estuvo sentado ahí y los trabajadores, los otros, están acá. Claro. O sea, esta es la distancia entre lo que es la conducción. Diego Martínez, no por él, sino por la imagen, por el lugar que ocupa dentro de la CGT, por lo importante que es dentro de lo que es la cúpula de la conducción de los trabajadores. El otro trabajador está ahí, el otro laburante está acá, está marchando. Esto es, están yendo al Congreso, estos trabajadores están yendo al Congreso, los otros estaban sentados. Ahí estamos llegando. En directo, estamos llegando al Congreso. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué no están La acá? cúpula. ¿Por qué no están acá, Juan? ¿Por qué no están? Bueno, por eso me parece que la definición de una burocracia es cuando una burocracia es correa de transmisión de la política del Estado en contra de la lucha del movimiento obrero. Veremos qué conclusión sacan los dirigentes que estuvieron sentados en el Consejo de Mayo, porque hay que ver si están a favor o en contra de lo que planteó el gobierno. Quiero escuchar sus declaraciones en relación con eso. En simultáneo, lo que sí digo es, todas estas compañías y todos estos compañeros que estamos en las movilizaciones, que estamos en las luchas, vengamos de donde vengamos y con la orientación política que tengamos, seamos de izquierda, sean peronistas, tenemos que unirnos para construir una dirección de los gremios que sea combativa y que enfrente al gobierno, y también, todas y todos los luchadores, transformarse en militantes políticos, construir los comités militantes en cada uno de los lugares de trabajo, en cada uno de los barrios, para generar el músculo político, para que tengamos una alternativa política para poder ganarle a Milei, porque esto se resuelve políticamente en una lucha por el poder. ¿Pero con quién? Porque también, digamos, hasta ahora no se están poniendo de acuerdo dentro del justicialismo. ¿Quién va a reponer la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es muy grande la expresión y es muy grande también la figura de la expresidenta de la Nación, pero tampoco se han ocupado de generar otro líder que pueda conducir estas necesidades de la mitad de la Argentina, por lo menos? Bueno, los liderazgos se construyen en diálogo con la militancia, en contacto con el pueblo y respaldando la lucha popular. Y en estas elecciones que tenemos ahora legislativas de medio término, las adelantadas provinciales, se va a medir la fuerza que tiene cada uno de los partidos, cada una de las fuerzas, para sobre esa base decir, bueno, todos los que nos presentamos en esta elección del 25 tenemos esto. ¿Y si fuera Máximo el candidato, lo apoyás? Como dijo el compañero Axel Kicillof, se inicia una mesa de diálogo y negociación para estructurar las listas conjuntas. No hay veto a nadie, a ninguna compañera y a ningún compañero. Se tiene que acordar para que tengamos el mejor resultado posible contra el gobierno de Milei y para que la táctica electoral esté asociada a la lucha estratégica contra la proscripción, porque acá no hay que olvidarse que tuvimos un golpe de Estado judicial. Rompieron el orden constitucional y la democracia. Nos están sacando la democracia y nos están llevando a una suerte de dicta blanda donde hay una urna, pero la urna está amañada y condicionada. En instantes marcha de los jubilados.
jubilados. Está completamente vallado el Congreso. Juan, con respecto a lo que estamos viendo, ¿por qué cada vez el Congreso está más lejos de lo que es la marcha? Porque la valla antes estaba sobre la vereda, ahora está a 2 cuadras. ¿Por qué? Bueno, es una decisión del gobierno, ¿no?, de militarizar los alrededores del Congreso para impedir que los reclamos lleguen al Congreso. Nosotros presentamos un proyecto de ley para revertir los despidos del gobierno nacional contra los estatales. 48.000. Exactamente, que ya llegan a 48.000 según denuncia ATE. Nosotros logramos la votación del aumento para los jubilados y la prórroga de la moratoria. También presentamos un proyecto de ley que queremos que se vote inmediatamente a favor del presupuesto para el Garrahan, recogiendo el reclamo del Hospital Garrahan. Y es lo que ustedes decían antes, ¿no? Son emergencias en todos los planos. Logramos votar la emergencia en discapacidad, que ahora la tiene que votar el Senado. Una situación gravísima, donde discapacitadas y discapacitados les cortaron la pensión y no reciben ningún tipo de respuesta, ningún tipo de atención. Están en una situación de crisis muy profunda. Entonces, bueno, hay un gobierno que decide que el Congreso no pueda recoger esos reclamos, vetar toda iniciativa positiva y reprimir y militarizar. Corresponde que avancemos en la interpelación de Patricia Bullrich, porque en todos estos operativos represivos, todos los actos ilegales que ha cometido Patricia Bullrich a lo largo de todas las represiones son incontables. Entonces, la justicia tiene que avanzar en el fuero, en el sentido penal contra Bullrich, y en el Congreso de la Nación tiene que venir a dar explicaciones. Bueno, y entonces ahí me parece que, digamos, se hace carne eso que vos describías de la gente lejos del Congreso, el Congreso lejos de la gente. Lo estamos diciendo en función de las vallas, del dispositivo de seguridad, pero también porque la realidad es que por más que se intente avanzar con determinadas realidades, ¿no?, e incluso decretando emergencias o tratando de legislar en ese sentido, después hay una valla que se interpone en el medio, que es el Poder Ejecutivo vetando, y bueno, esas emergencias no se pueden cubrir. Es esta valla. Esta valla que estamos viendo. Esta valla que es metálica o la valla que es política. Esto. Claro, digo, pero efectivamente, en efecto es lo mismo. Esta valla significa que del lado del Congreso yo no escucho, que es el Gobierno Nacional, según lo que decía Juan y lo que también decía Javier, y de este lado los manifestantes. Hay 2 manifestantes, recién veíamos la cantidad de personas que están yendo, los trabajadores que están yendo al Congreso. Y hablábamos, por ejemplo, de lo que sucedía con el Consejo de Mayo, lo lejano que está el Consejo de Mayo, de la realidad que están pasando estos trabajadores y estos jubilados. Pero fíjate lo que hacen. Esta valla, que para mí es un muro, no es una valla, fíjate, del otro lado no hay nada, no podés circular. Y yo te digo que cubro la actividad parlamentaria, y en este sentido me parece que todos también tenemos más proximidad a los debates que se dan. Sí. La sociedad civil tiene mucho acceso a aportar en las comisiones informativas donde van y donde presentan cada una de las realidades. Hoy, por ejemplo, estaba toda la cuestión que está representada con parte de estos gremios, que es la actualidad de los trabajadores portuarios. Están representadas todas las realidades, pero después terminan sucediendo cosas que no tienen nada que ver con lo que se debate o con lo que se queda expuesto en ese lugar. Me parece que, bueno, no me vas a dejar mentir porque es así. Es así. La sociedad civil participa muchísimo en el Congreso. Totalmente, y cuando ponen estas vallas es un símbolo que quiere una democracia vallada y que quieren que no haya participación de la sociedad en el debate legislativo. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión informativa de la Comisión Investigadora Libra por la estafa Libra, de la que yo soy parte. Sí, lo mencionábamos recién. Bueno, tenemos muchos invitados, entre ellos hay un invitado que fue damnificado y es querellante en la causa, que va a aportar información muy relevante y contrasta con el gobierno que disolvió la unidad de investigación, cerró la investigación, la Oficina Anticorrupción diciendo que no hay nada para investigar, actuando siempre en la opacidad, actuando siempre en secreto, de espaldas a la sociedad, y quieren que pase lo mismo en el Congreso y nosotros Juan, no lo tenemos que permitir. Llamalo porque no va a poder pasar. No, es que es real. Sí. O sea, no es que es algo irreal. Si esa persona tiene que ir a un despacho para ir a verte, a ir a ver a otros diputados, no llega. Ahora, vos estás en el Congreso, caminás por los pasillos, vas a tomar café a la confitería, te cruzás con todos los diputados y diputadas. Cuando te cruzas con algún diputado o diputada que es de la Libertad Avanza o del PRO o de otra fuerza, no le decís, che, muchachos, mirá lo que está pasando. ¿Qué te dicen? Sí, y algunos por lo bajo te dicen, sí, la verdad, esto es indefendible, pero no salen a decirlo públicamente. Otros lo reivindican. Pero, te dicen por lo bajo algunos de la Libertad Avanza, sí, es indefendible. Algunos de ellos te dicen, sí, mirá, esto no tiene ningún sentido. Pero públicamente no. Y públicamente lo reivindican. Recién vi a una diputada de ellos saliendo a la calle a provocar a los jubilados que están manifestando frente al Congreso, por ejemplo. Una actitud provocativa. Bueno, pero eso que demuestra que necesitamos más diputadas y diputados que defiendan estos reclamos populares en el Congreso, y para eso la importancia de participar, movilizarse y votar en las elecciones de diputados nacionales de octubre, para que tengamos más diputados nacionales que nos permitan, por ejemplo, tener los 2 tercios para derrotar los vetos de Milei. Nosotros podemos derrotar los vetos de Milei. Si juntamos los 2 tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados, el veto se cae y la ley se impone.
Entonces, ¿el objetivo cuál es? En la elección de octubre ir una gran elección contra el gobierno nacional para lograr diputadas y diputados que terminen con esa valla, que hagan que entre el pueblo al Congreso, a las comisiones, a los debates con sus reclamos y que eso se pueda traducir en proyectos de ley que se aprueben y se ratifiquen contra los vetos de Milei. Bien, ahora Juan, estábamos viendo ayer, por ejemplo, el consumo en un almacén bajó el 13,7% aproximadamente. Sin embargo, para comprar departamentos subió casi el 100%. O sea, esos bienes durables, el 100%. ¿Por qué pasa esto en la Argentina? Bueno, lo que ustedes mostraban antes de la Argentina dividida, un muy pequeño sector que se beneficia del esquema del gobierno de Milei y un sector mayoritario que le está pasando mal. Ahora, todo esto está atado con alambre. El gobierno depende del respirador artificial del Fondo Monetario Internacional. Ya se la gastaron casi toda. Ya le dijeron que no ayer. Y no cumplieron con el objetivo de reservas que habían acordado con el fondo hace 2 meses. O sea, primero fracasó el de gobierno de Milei y Caputo y tuvieron que ir a correr atrás del fondo y ahora está fracasando el plan del propio fondo y no está juntando las reservas. Y a eso agreguémosle la situación de la guerra a nivel internacional. Porque la guerra imperialista de Estados Unidos contra Irán afecta directamente el precio del petróleo, lo cual ya está generando aumentos de los precios del combustible acá en Argentina, al 5% que ya anunciaron. El fin de semana. Entonces eso impacta sobre todo los precios de la economía argentina, el aumento del precio de la nafta. Y eso pone también en discusión si este gobierno va a seguir garantizando este descenso de la tasa de inflación. Entonces, de vuelta, está atado con alambre. Nada indica que vaya a ser triunfante el régimen del gobierno. Y aparte que me expliquen cómo van a evitar el default en 2026 y 2027. ¿No era una enfermedad que había que curar la inflación? Claro, pero para curar la enfermedad de la inflación se necesita cirugía, no se necesita que venga la motosierra, no se necesita que vengan al quirófano con la motosierra. Sí, pero también el panorama que había heredado el gobierno de Javier Milei era muy delicado, muy serio. Lógico. Pero por eso el problema es si vos tenés un cirujano que va a operar correctamente o si tenés un desquiciado que va a venir con la motosierra a matar al paciente, que es lo que vino a hacer Milei. Milei dijo, para terminar con la inflación, mato la economía, mato el consumo, mato el salario. Entonces Bueno, la paga de los cementerios. La caída en el almacén es la caída de la persona que va a la esquina a decir, ¿me das 1 litro de leche? El que puede comprar un departamento de 3 ambientes, digamos, recién lo decía Javi también, con respecto a un cuadro que mostrábamos, el crecimiento para escriturar. 100% para escriturar en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y autos y propiedades. Autos, bienes motos y durables. propiedades. Bienes durables, lo que se llama bienes durables. Bueno, podés comprar un departamento de 3 ambientes de $100.000, pero no podés comprar un litro de leche. Pero Carlos, todo lo que decís es cierto, pero ¿no te parece también necesario que sepamos cuánto va a valer el litro de leche de acá a fin de año? Sí. Y que cada vez que vas al supermercado más o menos sepa que vos vas a gastar $1.000.000 en el supermercado más o menos para poder mantener 4 platos en tu familia 4 veces al día. O también habíamos llegado a una situación donde no sabemos cuánto valía el litro de leche. Pero también lo cierto es que hoy quizás sepas cuánto sale la leche. Juan, quizás vos sabés más o menos decir, bueno, va a estar entre, no sé, 1.000 y 1.100. Sí. Ahora, no tenés entre 1.000 y 1.100 para comprarla. Hoy ya no la tenés la plata. Bueno, eso también, esa es la diferencia. Sí, eso también es cierto. Es no cierto tenés ese eso. disponible para comprar el litro de leche. También es cierto que no sabes cuánto te van a valer las tarifas, porque no sabes cuánto te va a venir de luz, gas y agua, porque este gobierno se negó a dejar en claro cuál va a ser el esquema de aumentos que van a hacer todos los meses y sí dijeron que van a aumentar todos los servicios por encima de la inflación. No sabes cuánto va a valer el boleto del colectivo o el boleto del tren, porque todo el tiempo te están metiendo aumentos por encima del aumento salarial. ¿Sabés lo que vas a pagar el mes que viene? Javi, se vienen nuevos aumentos en julio. Ahora, En julio el gobierno ya está preparando una cantidad de aumentos. ¿Cuáles son? Sí, bueno, claro, desde el 1 de julio, por ejemplo, en transporte, en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires va a volver a aumentar. Luego, a mediados de mes, el 16, van a aumentar el resto de las líneas que dependen del gobierno. Y también recordemos que están vigentes y van a seguir siendo así los 5 años próximos los aumentos de las tarifas de luz y gas por inflación, que empezó en junio y por supuesto va a seguir en julio. Bueno, pero vos y más allá. decís esto, si por ejemplo la inflación, como decía Juan, es del 2% y el aumento del salario del 1%, automáticamente te va comiendo el 1% por mes. Claro. Vas a perder entre 10 y 15% al año. Exactamente. O sea, el ¿Cómo salario lo te decís? pierde eso. Sí. Ahora, no hay ninguna recomposición posible entonces, Juan. No, el plan del gobierno es destruir el poder adquisitivo, es destruir la economía nacional, es generar desocupación, es un plan de genocidio económico. Ellos lo dijeron previamente a asumir. Ellos dijeron, acá hay que terminar con la industria nacional que ellos caracterizan como empresarios parasitarios del Estado. Entonces hay que quebrarlos. Milei lo dijo hace poco nuevamente, que tengan que quebrar todo lo que tengan que quebrar con los aumentos de tarifas. Pero Entonces, en un punto fue honesto entonces, porque Pero- dijo, yo voy a entrar al Estado para destruirlo.
Porque bueno, lo que claro, dijo es, por eso. voy a entrar para destruir. Él dijo explícitamente, vengo a destruir la industria, vengo a destruir los sindicatos, vengo a destruir el movimiento piquetero, vengo a destruir a los partidos políticos. Son los 4 pilares que él vino a destruir en esta Argentina. Pero Y por eso dejó en claro que es un plan de genocidio económico en toda la línea. el Estado, a ver, para analizar, porque hay una parte que es un relato y hay otra parte después que es con lo que te chocas en la realidad y sobre todo lo que le ha pasado con la discusión de la ley de bases. La primera parte que pensó que la podía imponer así, después se dio cuenta que no. Ahí se chocó con la realidad, también se dio cuenta de lo que es gestionar el poder político. Pero ¿el Estado no estaba agrandado? ¿No estaba exageradamente ampliado el Estado? No, vos fijate incluso. Vamos a discutir la causa de la proscripción de Cristina. Ellos dicen que Cristina es responsable por 3 obras en Santa Cruz. Sí. Tiene responsabilidad por ser la presidenta. O sea, una responsabilidad objetiva que por el hecho de ser presidenta tiene que saber qué pasa con cada obra pública en todo el país. Sí. ¿No? Entonces, si eso es así, necesitas en el terreno de la obra pública, por lo menos más Estado, no sé, un equipo completo de compliance que dependa directamente del presidente que esté revisando cada una de las obras para verificar que se haga todo bien. Eso es solo un ejemplo de qué tipo de Estado necesitas de acuerdo con esos estándares. Y hablando de economía, Javi, lo que estamos viendo acá es 50% de la población no llega a fin de mes. ¿Sí? Esto es, el 50% no llega. Ya directamente te dice, mira, nosotros no llegamos. La mitad de la población te dice, se terminó. Y no hay- podemos llegar ni a la esquina. Y otro 23% que al contrario compra dólares. Ahí estamos viendo estas 2 argentinas que decíamos que se ven el consumo de bienes durables, muchos de ellos dolarizados con un dólar barato que aumentan, escrituras, autos, patentamiento de motos Sí. y autos, etcétera. Y al contrario, justamente el otro 50% que no llega a fin de mes y es el que lleva a que caiga el consumo en alimentos, Pero hay un bebidas, 11% que compra en el exterior y se cuatriplicaron los consumos en las plataformas de courier, donde vos podés comprar directamente con una tarjeta de crédito y te llega a la puerta de tu casa. Ahora, fíjate. Se cuatriplicaron. O sea, Y eso es todo compra en dólares. pero Meli, acá está dividida una Argentina de este lado y otra de esta. Sí, sí, sí. Es esto. Y esta gente Está que claro compra lo en que el es. exterior no compra alimentos. Ahora yo estoy segura, porque también, digamos, estamos todos un poco locos. El que resigna gastos para pagar servicios también compra en el exterior. Te lo aseguro. Está bien, pero, o sea, lo que estamos viendo acá, el 50 no llega a fin de mes. No, el esa 30 es la realidad resigna más gastos. esa es la realidad más cruel. La La mitad base- del país no llega a fin de Y La mes. base- ¿Dónde está el Congreso en esto? ¿En esta parte o en esta? Bueno, nosotros venimos logrando representar a esa parte, a ese 80% con las cosas que logramos votar. El aumento de los jubilados, el financiamiento de las universidades, la emergencia en discapacidad. Son todas conquistas que hemos logrado articulando una mayoría opositora que tiene el desafío de articularse de forma constante para defender todos los reclamos populares y para generar una alternativa política contra el gobierno. El gobierno, como está en minoría socialmente con ese número, Esto. y como va quedando en minoría en el Congreso, y como está débil económicamente, y como está atado con alambre y depende del respirador artificial, frente a esa debilidad, frente a esa desesperación, se pone cada vez más violento. Por eso la valla, por eso la proscripción de Cristina, por eso el decreto este que crea un estado policial, donde la policía te puede detener, te puede requisar, te puede revisar las redes sociales sin autorización judicial, terminando con el Estado de Derecho. Es la expresión de debilidad y desesperación. Estamos Pero, ¿está desesperado económicamente? Perdón, No, tanto no, que no. interrumpí. Porque esa es la parte que yo no veo o no coincido, que esté desesperado económicamente. Yo creo que sí, haber ido al fondo es la demostración de eso. Ellos, Pero- 3 pero meses antes de ir el al fondo... kirchnerismo también fue al Fondo Monetario Internacional. No, ¿cuándo y cómo? No sé, cuándo, No, cómo, los detalles no lo sé. No, Macri agarró una deuda de 40 y pico de mil millones con el fondo. Después, 42. Alberto hizo un acuerdo que Todos nosotros los estuvimos en gobiernos contra. fueron al Fondo Monetario Internacional. No todos. Sí, El gobierno todos de los Perón no gobiernos. entró al Fondo Monetario Internacional. La fusiladora entró al Fondo Monetario Internacional y se endeudó. Después vino Macri y generó esta deuda de 40 y pico mil millones. se enamoró. Antes Kirchner había pagado la deuda al fondo. Macri generó deuda con el fondo. Después Alberto hizo una renegociación que nosotros no estuvimos de acuerdo, pero no tomó nueva deuda. Y ahora Pero pasó Milei por tomó el nueva- Congreso. La de de Alberto. Alberto. La de Milei no. Milei lo mandó con un DNU trucho de forma ilegal, lo cual es ilegal lo que hizo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, haber ido al fondo, ellos 3 meses antes te decían, no va a ser necesario ir al fondo tan rápido, vamos a generar las reservas nosotros, con el RIGI van a llover las inversiones, no llovieron las inversiones del RIGI, tuvieron que correr atrás del fondo y ahora les está fracasando el esquema con el fondo. Y también lo que hacen de proscribir a Cristina, también es para que estemos todos discutiendo la proscripción de Cristina y no estemos discutiendo que les está fracasando el plan económico a ellos, que no están Pero- juntando los dólares, que no pueden garantizar que no nos van a llevar al default. Hace poquito había una revisión de la capacidad Sí. crediticia de Argentina. Sí. El gobierno tenía la expectativa de mejorar la condición crediticia. No mejoró la condición mejoró. crediticia porque no confían en que este gobierno
gobierno. Lo que, O está pasa igual- que, lo que pasa que esa revisión encima es anual, o sea que Sí, ya está, que ya está. por todo el año, digamos, así mejoren los indicadores económicos, ya, digamos, fracasó en esa revisión. Exactamente. Y Entonces, esa sin revisión poder lo- entrar al mercado de crédito internacional, ¿cómo nos van a sacar del Lo default? equipara a Zimbabue, uno de los países que equipara a Argentina vamos es- bien. es Zimbabue. Vamos Ahora fíjate, el 50%, acá tenés 31%, sí, o el 31%, 1.120.000 pesos. Es lo que gana, Javi. Y ¿Esto es el lo que ingresa 19. acá a un hogar o esto es lo que ingresa Sí. a un hogar? Bien, Juan se tiene que ir. Listo, Juan, perdón. para agradecerte, para cerrar y agradecerte. Esta Argentina, este es el pie de la pirámide, o sea, el sostén La es base. este 19%. ¿Cambia? ¿Se puede invertir? ¿Puede haber una pirámide invertida? No. Puede haber si Una logramos pirámide cambiar invertida. puede haber si logramos cambiar el gobierno. Por eso a todos los que estén mirando este programa, que probablemente la mayoría forme parte y estén en esa situación, que no están llegando a fin de mes, que tuvieron que ajustar gastos, bueno, las convoco y los convoco a todos a sumarse a estas manifestaciones de los miércoles, a sumarse en cada barrio que organicemos los comités militantes para que nos organicemos y peleemos por cada uno de estos reclamos y para que construyamos una alternativa contra este gobierno. El que esté mirando, nos quiera escribir, busca mis redes sociales, Juan Marino, nos escriben y se suman y todos juntos vamos a pelear. Gracias, Gracias, por Juan. haber Gracias venido. por la Buenas invitación. tardes. Esto es